Insectos, reptiles y la gorgona forman parte de la pintura barroca del artista Peter Paul Rubens, titulada Cabeza de Medusa. Descubre más en este video. Cabeza de Medusa es una obra magistral de Peter Paul Rubens. Encapsula la fascinación del barroco por lo sublime y lo macabro. Pintada durante el apogeo creativo del artista flamenco, esta pieza no solo reinterpreta el mito griego de la gorgona, sino que desafía los límites entre la atracción y el horror. Rubens transforma un tema clásico en un estudio anatómico y emocional, donde la violencia se convierte en arte. La obra representa la cabeza cercenada de Medusa, cuyo rostro, aún en transición entre la vida y la muerte, irradia una belleza perturbadora. Sus ojos vidriosos, su boca entreabierta y su tez cadavérica contrastan con la maraña de serpientes retorcidas que emergen de su cabellera, algunas mordiendo al aire con ferocidad, otras enredadas en agonía. Rubens añade criaturas como escorpiones, arañas y lagartos que se arrastran entre la sangre coagulada, creando un microcosmos de caos. Cada detalle, desde las venas rotas hasta las escamas de las serpientes, está pintado con precisión casi científica, evidenciando su formación en anatomía y su admiración por los maestros del Renacimiento italiano. La paleta cromática es una sinfonía de contrastes. Los tonos pálidos de la piel de Medusa, grisáceos y verdosos, chocan con el rojo vibrante y el carmesí oscuro. Rubens emplea el claroscuro no solo para modelar volúmenes, sino para guiar la mirada. La luz incide en el rostro y las serpientes, mientras las sombras profundas en el fondo aumentan la sensación de claustrofobia. Las pinceladas enérgicas y texturadas en las zonas de violencia se vuelven delicadas en los detalles anatómicos, como los labios azulados o las pupilas dilatadas. La composición circular y asfixiante obliga al espectador a confrontar directamente el horror. A diferencia de Caravaggio, quien retrató a Medusa en un escudo congelada en el grito, Rubens opta por un caos orgánico. Las serpientes se retuercen en espirales, las criaturas se superponen, y la sangre parece desbordarse del marco. Este dinamismo, típico del barroco flamenco, convierte la escena en un teatro de lo grotesco. Medusa, víctima y monstruo, encarna la dualidad del mito. Su mirada petrificante, aquí ausente pero evocada por el horror de las criaturas, simboliza el poder destructivo de la naturaleza, además de reflejar el interés de Rubens por lo efímero. Influenciado por sus estudios en Italia, donde conoció las obras de Leonardo da Vinci y Caravaggio, Rubens fusiona el realismo flamenco con el dramatismo italiano. Las texturas, la viscosidad de las serpientes, la aspereza de las rocas muestran su habilidad para traducir lo táctil a lo visual. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Cabeza de Medusa data del año 1618. Su autor es Peter Paul Rubens. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo barroco. Tiene una medida de 68.5 por 118 centímetros y se encuentra en el Kunsthistorisches Museum de Viena, en Austria. Coméntanos si consideras que el barroco es tu estilo de pintura preferido. Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.